Unidad de Marketing. Circuito Éxitos. 1:36, amigos de Circuito Éxitos. Tenemos ya en línea telefónica a Luis Carlos Díaz, él es periodista, ciberactivista. Está con nosotros para conversar de esto. ¿Quién ganó, quién perdió? A propósito de esta interpelación al CEO de TikTok que vivimos el jueves pasado, el señor Zhou Yinshu, que se llevó a cabo el pasado jueves. Y bueno, de alguna manera está allí y queremos saber sus conclusiones al respecto. Luis Carlos, bienvenido, muy buenas tardes aquí en el Circuito de Éxitos. Un abrazo gigante, Graciela. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, ¿cómo ves tú esto, esta situación? Fíjate que leíamos hoy una noticia en nuestros titulares que tenía que ver con otra provisión ahora del ejército de Suecia para utilizar la aplicación china TikTok, la Casa Blanca, la Comisión Europea, el gobierno canadiense, el británico. Es decir, es un tema geopolítico, pero aquí alguien pierde y alguien gana. Hoy precisamente está Tim Cook en China, ¿no? Para hacer la especie de foro de Davos en esa zona y para celebrar, bueno, los tantos años que tiene Apple en el 30 aniversario del inicio de la presencia de Apple en China. ¿Cómo lo ves tú, Luis Carlos? O sea, es un tema bastante complejo porque estamos hablando de una aplicación que ya tiene más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, es decir, ya está instalado en los teléfonos, ya es parte de la cultura popular digital, por decirlo de cierta manera. Yo sé que hay gente que no es usuaria, pero es algo que ya afecta directamente a los países, porque cuando Estados Unidos está discutiendo, ¿qué es lo que se está discutiendo? Si prohíbe o no el uso de esta aplicación en su territorio, pues resulta que ya más de 150 millones de personas en Estados Unidos lo tienen, lo usan. Entonces, ya te da una perspectiva del volumen. De la magnitud. Pero ahora hablemos de los riesgos. ¿Qué es lo que se está discutiendo acá? Hay dos niveles de problemas con esta red, y voy a hablar de TikTok, aunque luego podemos referirnos a otro. La primera dimensión es el control de los datos. Estamos hablando de una aplicación que puede obtener datos, no solamente de los usuarios que la usan y que intercambian contenido, sino que pueden obtener datos del teléfono, de otras aplicaciones, del procesamiento de otro tipo de información. Es decir, los límites de esa aplicación no están acotados solamente a lo que ocurre dentro de TikTok, que ya es bastante. Entonces, de esas cosas que ocurren dentro de TikTok, todavía para Estados Unidos hay una gran sospecha de que pueda haber espionaje o monitoreo de lo que hacen los usuarios del país y que esos datos puedan servirle al Partido Comunista Chino, que es quien gobierna en China. Las empresas en China no tienen libertad ni autonomía para negarse a darle datos a una dictadura, digamos, una dictadura moderna, un gobierno autoritario. Entonces, esa es la primera dimensión. La segunda es que TikTok tiene una característica que otras redes intentan imitar, pero todavía no han llegado, que es un algoritmo que te va mostrando contenido que sea relevante para ti, entretenido para ti. Por eso se dice que TikTok es altamente adictivo, porque no es que te va a dar el contenido de la gente que tú sigues, sino que te va a dar contenido que te parece a tus gustos o que puede ir amoldándose a las cosas que ves. Eso, en el marco de una campaña electoral, tiene un riesgo. Y tiene un riesgo porque esos algoritmos pudiesen ser, y esa es otra posibilidad teórica, pudiesen ser utilizados para empujar algunas líneas de opinión, algunas posturas sobre otras. Entonces, esta es otra cosa que Estados Unidos le está solicitando a TikTok que por favor regule, y TikTok, y ahora viene el problema, no ha dado por los momentos ninguna señal de que las dos cosas que te he mencionado las puede resolver. Tecnológicamente no, y aunque puede haber una disposición de hacer algo que llaman como ellos tienen como la idea de tener unos servidores en Texas y tener como cierta transparencia sobre el modo de funcionamiento en estas oficinas para que Estados Unidos lo vea, aunque eso suene bonito, todavía no está completamente cuajado. Entonces, bueno, para cerrar el tema, ¿qué pasa? Que TikTok logró unir, cosa rara, a demócratas y a republicanos. Entonces, en esta discusión que hubo la semana pasada, los dos bloques estaban de acuerdo en que había que librarse de TikTok. Entonces, aunque no hay una decisión todavía tomada, la tienen muy, muy oscura. Bueno, fíjate que Trump quería eliminarlo de un cuajo, sin ni siquiera preguntar. Y eso es muy curioso, porque Trump es visto, bueno, como una persona obtusa, radical, muy boomer, muy vieja, pero
con este tipo de cosas parece que a veces los radicales terminan dándoles la razón, y eso también es terrible, porque la discusión debería ser más bien de senadores informados en temas tecnológicos que puedan hacer que no fue el caso, porque yo vi un rato, yo vi un buen rato la audiencia y no era el caso de senadores. Aquí fue como cuando interpelaron a Mark Zuckerberg, que le hacían preguntas de todo tipo, incluso fuera de tono, o sea, fuera de lo que debía y además mucho ataque. Sí. Mira, yo creo que vamos a llevar esto al punto de qué es lo correcto y qué no. Hay gente que se quedó muy en la lógica de hace unos años de decir, si usted utiliza estas herramientas, bueno, acójase a sus propias leyes, y si usted le regala sus datos es su problema. Esa es una manera muy responsable de ver el asunto. Yo me caso con, en este caso, la Unión Europea, que tiene los mejores estándares de protección de datos personales. El asunto de datos personales es un tema clave y además es de derechos humanos. Y lo que ha hecho la Unión Europea es generar unas leyes, unos estándares para toda la región que trata y lo logra de proteger los datos personales de las personas y el uso de esos datos, de manera que no puedan ser manipulados, utilizados por empresas. Claro, es tan fuerte que cuando uno entra hoy a las páginas web, te dice, usted aprueba usar las cookies en su... Bueno, eso es gracias a los europeos, no a Estados Unidos y no a Asia, es gracias a los europeos. Ahora, y eso de hecho impacta la discusión en Venezuela, porque la misión de observación electoral de la Unión Europea, cuando vino en 2021, dijo que uno de los grandes problemas es que Venezuela justamente no tiene una ley de protección de datos. O sea que no estamos ajenos a esto que se está discutiendo. Tal cual. Finalizo con el tema de negocios, Luis Carlos. Esto también, además de ser un problema geopolítico, de lo que dice, lo que acotan los legisladores americanos, ¿verdad?, que estaban allí ese día interpelando a este señor, además de ese tema geopolítico de que si China sabe o no lo que se hace en Estados Unidos, además un tema de negocios, lo que produce TikTok, lo que generan los que tienen TikTok y son influencers, en fin, eso también pasa por allí, Luis Carlos. Sí, y lo que no queda claro es el volumen de dinero para, vamos a decir, para esta región. Ellos calcularon, por ejemplo, para 2024 que se podía mover 11.000 millones de dólares, o sea que es una cuota de mercado importante. Pero para las cuentas de Estados Unidos también es un poco decir, mira, yo prefiero que esa plata se la quede Google, Facebook, Meta, la empresa Meta. Y no una compañía china. Claro, ¿no? que se lo queden los nuestros, que se quede aquí el debate, pero bueno, esto también abre entonces otras ventanas como libertad de expresión. Claro. Entonces, lo que te digo es que estamos en un momento de discusiones de estándares y que además es como crear nuevos niveles de confianza, porque Estados Unidos, por ejemplo, está muy picado de culebra por la intervención que hubo en redes sociales en las campañas anteriores. Se demostró que Facebook e Instagram fueron utilizados por redes rusas para impactar en la campaña. Entonces, ahora tener a TikTok instalado en 150 millones de teléfonos dentro del país puede afectar. Sí, señores. Oye, Luis Carlos, muchísimas gracias, mi amor, por el contacto a esta hora. Pues sé que estás yendo a tu clase y bueno, gracias por atendernos. Un abrazo. Completamente a la orden en @LuisCarlos en Twitter. Ok, hasta luego. Luis Carlos Díaz es periodista, es ciberactivista, bueno, forma parte también de Mundo UR. Bueno, con nosotros aquí para conversar de esto, que sin duda alguna se requiere una perspectiva política como la de Luis Carlos para precisamente pues hacer el análisis. Vamos a colocar un poco de música al circuito de éxitos, 1:44, seguimos con más.